Ahí está. Recuerden siempre, ¿no? Todas las clases, yo subo el enlace al aula virtual y ahí directamente haciendo clic van a la página de YouTube y bueno, ahí ya pueden volver a ver la clase, sacarse las dudas. Si les quedó alguna duda, la anotan y en la clase siguiente la preguntan, es decir, si yo hay preguntas de la clase pasada, formulen nomás, no hay problema. Bueno, antes de comenzar, nos queda por ver la segunda parte de la unidad número 4. La semana que viene terminamos la unidad número 4 y vamos a hacer una clase justamente la semana que viene explicando lo del trabajo práctico. Yo este viernes subo el trabajo práctico al aula virtual para los 3 cursos. ¿Ya pudieron acceder al tema del el foro? ¿Lo pudieron ver? Sí, profesor. Sí, muy bien. Bueno, bueno, a partir del viernes ya van a tener el tema del trabajo práctico, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Recuerden, unidad número 4 trata el tema de la acción penal, ¿no? Es decir, la facultad que tiene el Estado cuando se produce un delito en la sociedad de poner en marcha la persecución penal. Facultad que en nuestra provincia la tiene básicamente el Ministerio Público Fiscal, con auxilio también, con ayuda de la policía. Es decir, son quizás los dos órganos que llevan adelante la persecución penal, ¿no? Pero la acción penal, recuerden, siempre reconoce como su titular a los fiscales penales. Ahora, esta posibilidad que tiene el Estado de llevar adelante la persecución penal está limitada en el tiempo. Es decir, el Estado no es que va a tener un tiempo ilimitado para iniciar la persecución penal y terminarla cuando el Estado quiera. No, las leyes les dicen al Estado, si se produce un delito, hay un tiempo determinado para iniciar la persecución penal. ¿De acuerdo? Por ende, vamos a ver ahora cuáles son los modos que ha previsto la ley, el derecho penal argentino y el derecho procesal penal salteño, es decir, el Código Penal y el Código Procesal Penal, para extinguir la acción penal. Para extinguir la acción penal. Primero, uno de los modos en el cual la acción penal se extingue, esta facultad que va a tener el Estado, como les digo, de investigar y acusar y condenar, es decir, uno de los modos por los cuales se va a extinguir esta acción penal es la muerte del imputado. ¿Quién me explica a ver por qué si muere el imputado termina el proceso penal, se extingue la acción penal? ¿Cuál es la razón o el fundamento de esa disposición? Y porque ya no habría quien lo acuse, vendría a ser. Ya no habría quien Quien lo acuse. Claro, ya no habría quien acusar. Exactamente. Bueno, ese es un motivo. Pero, ¿se podría la responsabilidad penal transferir a los hijos? Es decir, una persona cometió un delito de estafa, de robo, un delito contra la propiedad, ¿no? Podría ser responsable, y esa persona fallece, ¿podría ser responsable penal sus descendientes? ¿Qué creen? Yo creo que no. No sería. Exactamente, David, no. La responsabilidad penal es personal, la pena es personal, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una persona comete un delito, es ella, si se encuentra luego responsable penal, la que debe cumplir la pena. La pena es personal, no se transfiere. Por ello, si muere el imputado, listo, se termina la acción penal. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un modo por el cual la acción penal se extingue. Muerte del imputado. ¿Mm?
Vamos a ver otro modo de extinción de la acción penal, que es la prescripción. La prescripción. Padilla, ¿está escuchando ahora, Padilla, o no? Porque ahí viene el chat que hizo una pregunta. Salió del grupo, profesor. Ah, ¿se fue? Bueno. Tiene problemas ¿Con con internet? el internet del compañero. Bueno, listo. Bueno. Voy a proceder a compartir la pantalla para que vean el tema de la prescripción, que es el otro gran modo de extinción de la acción penal. Ah, les comentaba, cuando ustedes vean los modos de extinción de la acción penal, hay que ir al Código Penal y al Código Procesal Penal. Recuerden que yo les dije en clase pasada que la acción penal es un instituto que algunos sostienen que es del derecho penal, otros del derecho procesal penal. Bueno, acá se ve claramente, los modos de extinción están regulados tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. Para ver los modos de extinción del Código Penal van al artículo 59. Y ahí fíjense, dice, la acción penal se extinguirá por la muerte del imputado, amnistía, prescripción y por la renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada. Por un criterio de oportunidad, conciliación y por la suspensión del juicio a prueba. Bueno, ahí están mencionados. Nosotros vamos a ver uno por uno. Ya vimos el tema de la muerte del imputado. Veamos ahora la amnistía. La amnistía es lo que se denomina un olvido general de determinados delitos que se cometen en un determinado espacio, periodo de tiempo. Es decir, primero, en nuestro país, ¿cuándo hay amnistía? Cuando lo decide el Congreso Nacional. A diferencia del indulto. El indulto es el perdón de la pena. Es decir, una persona ha sido condenada y se lo indulta, es decir, para que ya no siga cumpliendo pena, se le perdona la pena. La amnistía es un modo de distinción de la acción penal. Es decir, la amnistía funciona de la siguiente manera. Se agarra un periodo de tiempo y se dice, por ejemplo, estos delitos cometidos en este periodo de tiempo no van a ser investigados ni juzgados. ¿Entienden? La amnistía es siempre general, es decir, no va para una persona determinada, sino abarca un periodo de tiempo y un delito determinado o un conjunto de delitos determinados, pero no se menciona específicamente a la persona que va a ser beneficiada. En nuestro país, leyes de amnistía, a ver que se hayan conocido. Hay algunas que son famosas, tristemente famosas, ¿no? A ver quién se anima. Lo que sucedió con el golpe de Estado, lo Ahí que va, pasó. exactamente. En nuestro país, muy bien ahí, Araceli, en nuestro país se dictaron leyes de amnistía para los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Es decir, se pretendió que los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar sean olvidados, es decir, no pueden ser juzgados. Esa ley fue declarada nula, es decir, ni siquiera fue derogada. Directamente el mismo Congreso declaró la nulidad de la ley. Entonces esa ley hoy en día no tiene vigencia. Por ende, hoy en día se siguen investigando los crímenes cometidos, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en esa época. Todavía vieron que nosotros tenemos noticia de que se está juzgando a personas que cometieron en ese periodo de tiempo delitos, ¿no? de lesa humanidad. Bueno, eso es porque esa ley de amnistía que tuvo vigencia en algún momento dejó de tenerlo, ¿no? Se declaró la famosa nulidad de esa ley. Bueno, entonces tenemos muerte del imputado, amnistía, prescripción de la acción penal. Este es re importante este tema, que es
otro modo de extinción de la acción penal, la prescripción. La prescripción. Es decir, la prescripción está definida ahí en la cartilla de manera sencilla, ¿no? Es la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Por el transcurso del tiempo. ¿Qué significa esto? Se comete un delito, a partir de la medianoche del día en que se cometió el delito, comienza el plazo de prescripción de la acción penal. Es decir, a partir de la medianoche de que se cometió el delito, comienza a correr un plazo donde el Estado, dentro de ese plazo, lo que tiene que hacer es investigar, acusar, juzgar y condenar, si eventualmente es responsable, ¿no?, el imputado. Si pasa ese tiempo y no logró llevar adelante el proceso penal, no logró condenar, ya no lo va a poder hacer. Por supuesto que cada delito tiene su propio plazo de prescripción, es decir, no hay un plazo único para todos los delitos, sino que se tiene en cuenta la pena del delito y ahí sí se establece un plazo de prescripción. Fíjense, mencionemos simplemente así los delitos en los plazos más importantes. Si se trata de un delito con pena de reclusión, de prisión perpetua, siempre tratan de ya no utilizar el término reclusión porque esa pena, la pena de reclusión está derogada en nuestro país, ¿no? En nuestro país solamente tenemos pena privativa de libertad, la pena de prisión. Entonces, si es un delito con pena de prisión perpetua, prescribe a los 15 años. Prescribe a los 15 años. Si tiene pena privativa de libertad que no es perpetua, va a prescribir teniendo en cuenta el máximo de la escala penal, pero nunca va a ser mayor de 12 años, ni menor de 12. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Supónganse un homicidio, y les voy a preguntar, ¿no? Un poquito de matemáticas, a ver. Supónganse un homicidio agravado, que tiene pena de prisión perpetua. Prescribe obviamente los 15 años. Se comete hoy que es 26 del 8 del 2020, del triste 2020. Piensen eso, un homicidio agravado hoy, se comete hoy en Salta. No se encuentra el culpable. No sabemos quién es, no se inició investigación. ¿Cuándo prescribe? ¿Hasta cuándo tiene el Estado para iniciar y llevar adelante la persecución penal? 2035, profesor. Exactamente, 2035. Fíjese, supóngase que se encuentra en el 2000, se lo encuentra el 27 del 8 del 2035. Ya está. El Estado ya perdió la chance de llevar adelante el proceso penal. ¿De acuerdo? Porque prescribió la acción penal. Ahora, lo que yo les pregunto es, ¿cuál es el fundamento político criminal? ¿Cuál es la razón del funcionamiento de la prescripción de la acción penal? Es decir, ¿por qué al Estado se le da un periodo de tiempo para que lleve adelante la persecución penal? Que si pasa ese periodo de tiempo, si vence el plazo, ya no puede hacerlo. ¿Cuál creen que es? Supongo que debe haber otro asunto que resolver también. Bueno, vos decís, el Estado, sí, sería un fundamento interesante, es decir, el Estado tiene que ocuparse siempre de lo urgente, si querés, ya cosas del pasado ya no. Bueno, puede ser, pero hay otra razón. Hay otra razón. No, puede ser los derechos de la persona, profesor. Vos decís el derecho del imputado a tener un juicio en un plazo razonable. Claro. Puede ser también, puede ser. Sí, está bien Profe, también. puede ser porque ya se pierden las pruebas.
ese también es un fundamento que se suele utilizar. Pasa mucho tiempo, se pierden las pruebas y bueno, ya está. Pero hay otro fundamento, que generalmente, es decir, todo lo que ustedes me mencionan está bien, pero yo les quiero, enseguida les quiero mencionar el fundamento que los manuales de derecho penal, los libros de derecho penal en general, mencionan. Yo puedo no coincidir, ¿no? Pero bueno, ¿saben cuál es? Es que al haber pasado tanto tiempo, la paz social que el delito quebrantó, lesionó, ya se recompuso. Ese sería el fundamento. Es decir, pasó mucho tiempo, ya la sociedad olvidó al delito ese, que se había cometido ese delito. Entonces, es como si el Estado interpreta, la sociedad ya no tiene interés en que se juzgue y se condene ese delito. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay delitos que no prescriben. Hay delitos que no prescriben. ¿Cuáles son? A ver si saben. Hay delitos que se pueden cometer hoy y dentro de 30, 40, 50 años se pueden llegar a juzgar. ¿Cuáles serían? ¿Qué está pasando hoy en Argentina? Hoy está pasando en nuestro país eso. Los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad. De hecho, fíjense, estamos juzgando hoy en día en Argentina, estamos investigando, acusando y juzgando crímenes que se cometieron hace más de 40 años, ¿no? En los 70. Entonces, esos delitos no prescriben, los de lesa humanidad, ¿no? Genocidio, crímenes de guerra, todo eso. Bueno. Y también, esto ya lo van a ver en penal, el tema de los abusos sexuales, ¿no? Hay toda una regulación específica en materia de abusos sexuales. Es decir, la prescripción comienza en esos delitos, no el día de no la medianoche en que se cometieron, sino si la víctima es menor de edad, cuando cumple 18 años, ahí comienza el plazo, ¿no? Para permitirle a la víctima que cuando ya sea mayor de edad, pueda verbalizar lo que sufrió, pueda denunciar y no haya prescripto ahí la acción penal de esos delitos. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Seguimos con... Está con sueño, ¿no? Seguimos con los modos de extinción de la acción penal. En los delitos de acción privada, donde la víctima acusa, si la víctima acusa y luego renuncia a ella, también prescribe ahí. No prescribe, perdón, también se extingue la acción penal. Bueno, y acá tenemos criterios de oportunidad. Acá quería llegar a este tema. Sobre todo acá tengan en cuenta que acá los criterios de oportunidad, como les dije, están regulados no en el Código Penal, sino en el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. Miren, ¿cuál es el principio general en materia de ejercicio de acción penal? Cuando el fiscal comienza a investigar, le llega a su despacho la noticia de un delito de acción pública, él va a comenzar a investigar, ¿no? Un delito de acción pública o de acción pública dependiente de instancia privada y le llega la denuncia, él tiene que investigar. Está obligado a investigar. Ahora bien, siempre se consideró que una vez que el fiscal investiga, tiene que llegar hasta el final. Cuando el fiscal investigue, tiene que llegar hasta el final. ¿Cuál es el final en un proceso penal? Les pregunto, ¿cuál es el final en un proceso penal? En la sentencia. Sentencia. Es decir, siempre se consideró que si el fiscal comienza a investigar, el final es la sentencia, sea absolución o sea condena, pero al final hay que llegar. Ahora bien, hace años se comenzó a pensar, y con razón, y a reconocer más que a pensar, a reconocer que no todos los delitos que se cometen en la sociedad son investigados con el mismo énfasis, si se quiere. Es decir, les voy acá a decir lo siguiente.
Para llevar adelante la persecución penal hace falta recursos, materiales y humanos, ¿no? Hace falta policías, hace falta fiscales, auxiliares fiscales, empleados de la administración, del Ministerio Público, del Poder Judicial, jueces, miembros del servicio penitenciario, de la alcaldía. Es decir, hace falta muchas personas y también hace falta recursos, edificios públicos, oficinas, computadoras, móviles. Hace falta dinero. En pocas palabras, para llevar adelante esta función del Estado como cualquier otra, hace falta dinero y mucho dinero. Mucho dinero. Ahora bien, el dinero es escaso. No solamente acá, en todas partes del mundo. Es decir, los recursos son finitos, son escasos. En tanto que en general la cantidad de delitos que se producen en una sociedad son innumerables. Entonces, el Estado va a seleccionar qué va a perseguir penalmente. Esta selección de qué es lo que se persigue penalmente siempre sucedió, siempre se hizo así. Una vez nos contó un profesor muy conocido acá en Salta que esta selectividad que hace el sistema penal de qué va a perseguir penalmente funcionó siempre, y de hecho en los juzgados, antes los juzgados de instrucción, que eran los que investigaban, había un armario donde todo lo que no se iba a perseguir penalmente iba a parar ese armario, ¿no? Es decir, ahí se ven cómo de manera informal funcionaba la selección de la persecución penal. Esto, gracias a Dios, hoy en día ha sido reconocido legalmente, y de hecho nuestro Código Procesal Penal reconoce el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es la facultad que tiene el fiscal, para no investigar determinados delitos, o bien, una vez que ha comenzado a investigarlos, cesar la acción penal, es decir, dejar de investigarlos, para brindar otra solución, y no las vías penales como única solución al conflicto que subyace en el delito, ¿no? Que está ahí en la base del delito. Siempre recuerden esto, debajo de un delito, es decir, en la base de un delito hay un conflicto, siempre, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarles acá la cartilla, porque en la cartilla está, miren, artículo 231 del Código Procesal Penal. Ahí está la regulación del criterio de oportunidad. En nuestro sistema en Salta, el fiscal puede aplicar un criterio de oportunidad y con ello dejar extinguir la acción penal, pero en determinados casos. A diferencia de otros sistemas donde los criterios de oportunidad no están reglados. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí nosotros vemos que el fiscal es como el propietario exclusivo de la acción penal, es decir, él puede aplicar criterio de oportunidad de manera absoluta. Alguna vez habrán visto en alguna película o en alguna de estas series americanas, ¿no?, norteamericanas, cuando el fiscal se reúne con el imputado y ahí le propone: reconocete culpable de estos delitos y yo no te acuso por estos delitos. Es decir, ahí el fiscal tiene una libertad absoluta para manejar la acción penal. No sucede lo mismo en Salta. De hecho, en Estados Unidos, todo lo que es la fiscalía, inclusive los procuradores fiscales en Estados Unidos van a elecciones populares, son como una especie de político más, ¿no? Acá en Salta no, acá nosotros tenemos, el Ministerio Público Fiscal funciona más como un organismo de carrera, ¿no? De hecho, sabemos que el procurador fiscal, los fiscales no van a elecciones. Allá en Estados Unidos el procurador fiscal va a elección, es decir, el procurador fiscal dice, para ir a elección, él ofrece a la ciudadanía cuál va a ser su política criminal, qué es lo que va a perseguir penalmente, qué no, a dónde va a poner más énfasis en la persecución penal, y es elegido por el pueblo. Por ende, después ese fiscal penal tiene, los que laburan
bajo su órbita del procurador, tienen pleno dominio de la acción penal. Pueden acusar, no acusar, acusar por tales delitos, por otros delitos no. Bueno, acá en Salta no. Acá los fiscales pueden aplicar un criterio de oportunidad. Recuerden, aplicar un criterio de oportunidad es terminar con la acción penal, es no investigar, ¿no? Y no acusar. Pero en determinados casos, acá en nuestra provincia los criterios de oportunidad están, por ende, reglados, están regulados. ¿Y dónde lo están? ¿Dónde lo están? En el artículo 231 del Código Procesal Penal. Vamos a ver cada uno de esos casos, que son entonces, el fiscal entonces puede aplicar un criterio de oportunidad, que significa no investigar o hacer cesar la acción penal en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de delitos cuya pena mínima no exceda los 3 años, delitos cuya pena mínima no exceda los 3 años, y que el hecho constituya, el delito constituya un hecho insignificante, insignificancia del hecho. A ver, y por supuesto que el hecho no sea cometido por un funcionario público con abuso de su cargo, ¿no? Ahí fíjese, inciso A. Ahí. Cuando no medie condena anterior, es decir, si una persona cometió un delito y si fue condenado, ya no se le va a poder aplicar un criterio de oportunidad, ¿no? Entonces, no tiene que haber una condena anterior, debe tratarse de un hecho insignificante o la contribución del partícipe o por su mínima culpabilidad no afecte mayormente el interés público. El tema del interés público, a mí, yo siempre que leo una ley penal, interés público, lo dije en el curso anterior, lo vuelvo a repetir acá, no me gusta todo lo que es orden público, interés público, porque es de difícil interpretación. Las leyes penales tienen que ser muy estrictas en su redacción, ¿no? Pero bueno, no importa. Y que tenga una pena mínima que no exceda los 3 años. A ver, ¿quién se anima a decir o elaborar un ejemplo de un delito que configure un hecho insignificante? Profe, ¿robar un celular? Bueno, hurtar un celular, sí, podría ser insignificante. Exactamente. Ahí está. Ahí el fiscal podría, teniendo en cuenta el hurto de un celular, teniendo en cuenta las circunstancias de caso, si es una persona que por primera vez comete un delito, la pena mínima es inferior a 3 años, no es un funcionario público abusando de sus funciones, ahí sí podría aplicarse un criterio de oportunidad. ¿De acuerdo? Profesor, ¿pueden ser algunos delitos de calumnia e injuria? No, porque las calumnias e injurias, ¿quién es el que acusa? La víctima. La víctima. Bueno, la víctima. Ajá. Ahí el fiscal no tiene nada que hacer. Ahí el fiscal no hace nada. Pero no, está bien, el caso que nos dijo Sara está bien. Por ejemplo, una persona que ingresa a un supermercado y roba una manzana, eso es un hecho insignificante. Hurta una manzana, eso es un hecho insignificante. ¿De acuerdo? Es decir, eso también está vinculado, la insignificancia del hecho está vinculado también con el principio de lesividad de la Constitución, ¿no? Si los delitos siempre tienen que ser lesionar un bien jurídico o al menos poner en peligro un bien jurídico. Pero si se roba una manzana, y bueno, hay poquita, así en el caso particular, ahí podría funcionar un hecho insignificante. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Otro hecho. Por supuesto, el hecho insignificante debe cumplir con esa característica, ¿no? El delito debe tener pena en menos de 3 años, es su mínimo, no debe ser un funcionario, no debe comprometer el orden público, y la persona beneficiada debe ser primera vez que comete un delito, ¿no? Si ya cometió un delito ya no puede acceder a esto. Bueno,
Vamos con otro caso. En los delitos culposos, nos dice la cartilla, más que el código, en los delitos culposos, cuando el imputado, a consecuencia del hecho, sufre un daño grave, físico o moral, ¿no? Que torna desproporcional la aplicación de la pena. Acá está, ahí vamos a remarcarlo. Esto es lo que se conoce con el nombre de pena natural. Pena natural. Ustedes fíjense, piensen, una persona que comete, que en su auto atropella a otra persona, logra pegarle el volantazo, le toma una atropella, y esa persona que conducía queda con lesiones peores que la víctima, queda postrada, es decir, consciente, pero con parálisis de todo el cuerpo, ahí ya tenés la pena. ¿Qué necesidad de hacerle proceso penal? Subsistirá la responsabilidad civil, eso sí, pero, de hecho, él tendrá que reparar los daños, pero no hay necesidad ya a una persona que ha quedado postrada, ¿no? Consciente pero postrada, hacerle un proceso penal. Ahí ya tenés la pena natural, ¿no? O el famoso ejemplo que se pone, el padre que está sacando el auto del garaje y atropella a su hijo, a su bebé o a su niño que estaba ahí en la bicicleta. ¿Qué mayor pena para el papá ahí que la pérdida de su hijo, ¿no? ¿Qué mayor daño moral que lo que acaba de sufrir? Ahí ya tenés la pena natural. ¿Qué necesidad de hacerle un proceso penal y condenarlo? No, ahí ya tenés una pena natural. Pero debe tratarse de delitos culposos y que impliquen esos delitos un grave daño moral o físico para el imputado, ¿no? Ahí también un fiscal podría aplicar un criterio de oportunidad. Vamos con uno más antes de que termine la clase, así avanzamos un poquito más. Cuando la pena que probablemente podría imponerse por el hecho carezca de importancia a la pena ya impuesta o la que se debe esperar por otros hechos. Acá, fíjense, si una persona está siendo imputada por el delito de un homicidio agravado, que tiene prisión perpetua, hay necesidad de acusarla y condenarla también por el delito de un hurto. Tampoco. Es decir, ya la pena en expectativa que tiene esa persona en un proceso penal, si es de prisión perpetua, no le va a modificar mucho otro que se la juzgue, que se la acuse y se la juzgue por otro delito. O bien, una persona que está cumpliendo pena y comete un delito en prisión, obviamente que va a haber que juzgarle y demás, pero si no, ese delito, el monto de la pena por el nuevo delito que ha cometido, no le va a influir tanto en el monto total de la pena que tiene que cumplir, también ahí se podría aplicar un criterio de oportunidad. Bueno, nos quedan todavía a seguir analizando los casos de criterio de oportunidad, lo vamos a ver la clase siguiente. Nos queda analizar todavía el tema de la mediación, conciliación y suspensión de juicio a pruebas, que son modos de extinción de la acción penal. Pero bueno, yo voy terminando. La idea va a ser siempre este horario, 9:30, 10 y 10, los miércoles. El viernes les subo el trabajo práctico. Junto a la clase que viene terminamos esta unidad y les explico el tema del trabajo práctico y del foro. El foro, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento si ya alguien ya lo hizo o no? Porque noté que me envían muchos mensajes. A ver. Ya lo Yo lo vi, respondimos. Bueno, Sara me yo dijo no lo llegué a hacer todavía. y David todavía no lo hizo. Bueno, como se dan cuenta, el foro está vinculado mucho a estos temas, ¿no? A los criterios de oportunidad del fiscal. Pero bueno, la semana que viene también vamos a tener tiempo para ver nuevamente explicar el foro
y el trabajo práctico. Bueno, yo me voy despidiendo. ¿Ah? Van a tener por lo menos 10 minutos de recreo antes de la otra clase. Esa es la idea. ¿Ah? Y bueno, nada. Nos vemos el miércoles. Ya saben, cualquier consulta al grupo de WhatsApp. Ahí trato siempre de responder y demás. Bueno, tengan un buen día, nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.